En octubre del 2004, en la ciudad capital de Salta, acaeció una ola de suicidios, cuya relación, más allá de los factores socioeconómicos de ese lugar en esa época, se le entrelaza a un ser maligno. Mi nombre es Jorge, soy policía y a causa de mi trabajo se origina la siguiente anécdota. A finales del 2003 me tocó como destino una joven dependencia policial, la cual se había erigido hacía poco en la villa conocida como El Sol. Debo aclarar que tanto la zona de Villa El Sol como 20 de Junio, un barrio cercano, son lugares marginales de la provincia, zonas conflictivas con mucha drogadicción y un alto grado de delincuencia. Hasta el día de hoy, si bien hubo mejoras, sigue manteniendo tal estigmatización social. Mi ingreso y los consecuentes primeros meses en la dependencia transcurrieron con normalidad. Esto cambió a mitad del 2004. La Cerámica del Norte, establecimiento ícono de la sociedad salteña, comenzó los preparativos para la refacción de sus instalaciones. Para entender un poco la historia, les diré que la cerámica siempre se vio envuelta en un halo de misterio. Era común escuchar que los dueños habían hecho un pacto con el demonio para obtener riquezas. Dicho establecimiento se ubicaba sobre la avenida José de Artigas. Este lugar era bastante amplio. Se extendía a lo largo de 1,5 km de largo por 3 kilómetros de ancho. Uno de sus lados colinda con una empresa de ómnibus. Esa es la fracción de terreno más antigua. Es aquí que todo se originó, el génesis de una histeria sobrenatural que marcó a las personas del lugar. A mediados de aquel año, por la cuestión de las refacciones, se envió una directiva para desmantelar las plantas industriales ubicadas en la parte más antigua de esta cerámica. La tarea fue encomendada a una cuadrilla de obreros. Estos, tras haber tirado abajo uno de los viejos hornos de cocción, vivieron algo descomunal, un hecho paranormal. Por lo que pude averiguar, en esa ocasión, se hizo presente un enorme enjambre de moscas que sobrevolaron en los escombros e inmediatamente se perdieron. Acto seguido, de las ruinas se levantó frente a la mirada atónita de los albañiles un hombre lleno de tatuajes, con simbología extraña. Uno de los que estaban presentes llegó a contar haber visto una estrella invertida de 5 puntas en la espalda de este hombre. Este sujeto no respondía ante las preguntas de los albañiles, simplemente los miraba. Tras unos minutos, solo dijo: Vengo por unas almas. Dicho esto, se marchó a paso lento mientras se reía. Con el paso de los días, por el barrio 20 de Junio, situado atrás de la cerámica, empezaron a surgir distintos hechos inexplicables. Nuestra dependencia comenzó a registrar un gran número de denuncias por parte de los vecinos del lugar sobre ruidos extraños a altas horas de la noche, ruidos que se asemejaban a unas cadenas pesadas siendo arrastradas en las calles. Debido a las numerosas quejas y denuncias, el oficial a cargo de nuestra dependencia nos encomendó patrullar a mí y a un agente recién egresado la zona detrás de la cerámica, lugar donde los eventos extraños sucedían con mayor fuerza. Las primeras noches no encontramos nada fuera de lo usual, pero en la madrugada de un viernes nos topamos con algo extraño. Íbamos volviendo a base cuando de pronto 3 chicas se situaron en medio de la calle. Nos pedían llorando y a los gritos que nos estacionáramos. Nos bajamos con cautela. Aparte de estas chicas, había un muchacho que fumaba nervioso sobre el cordón cuneta. Al preguntar qué era lo que había ocurrido, una de las mujeres explicó que ella vivía en esa casa y que los 4 eran compañeros de escuela. Se habían juntado para dar un par de vueltas en el auto del joven y todo transcurría con normalidad, pero al volver a este domicilio, vieron a un hombre parado en la puerta. Aquel sujeto solo los miraba hasta que dio unos pasos hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Con esto, la puerta de entrada se cerró por medio de un golpe fuertísimo. La chica relató que no era posible que alguien más estuviera allí, ya que toda su familia se había ido de viaje a Metán, a otro departamento de Salta, a visitar a unos parientes. Para rematar,
Nos contaron que poco antes que nosotros llegáramos, desde dentro de la casa había salido un niño con los ojos negros, haciendo señas como invitándolos a jugar con él. Nosotros, por un lado, no creíamos lo que estábamos escuchando. Sin embargo, era tanto el suplicio de estas chicas que decidimos entrar a revisar. Al ingresar nos percatamos que las luces no funcionaban. La casa estaba completamente a oscuras. Verificamos cada uno de los ambientes de la casa y llegamos así al patio trasero. En medio de este había un hombre con la cabeza agachada mirando hacia el suelo. Luego de gritarle que colocara las manos sobre la cabeza, respondió: Ustedes no pueden hacer nada. Solo me iré tras haber contado las almas que quiero. Sorprendentemente, de un salto atravesó el muro medianero, llegando al techo de la casa de al lado. En ese instante la gente me miró con los ojos abiertos, como si no creyera lo que había visto. Regresamos al móvil y allí nos esperaban estos adolescentes que comenzaron a preguntarnos qué había ocurrido. La dueña de casa no quiso volver a entrar, así que la llevamos a la dependencia para que se quedara con nosotros hasta que amaneciera. Al llegar a esta subcomisaría, no tuvimos mucho tiempo para descansar, ya que debíamos volver prontamente a 20 de junio, porque un muchacho se había suicidado. Este fue el primero de muchos suicidios que vendrían posteriormente. En primera instancia, yo supuse que era a causa de las drogas, ya que en esa zona era abundante. Pero por dos razones cambié mi parecer. Primero, lo raro fue que 8 de estos suicidios se habían cometido en el mismo árbol, el cual fue luego derribado por los vecinos. La segunda razón fue experimentar una vivencia paranormal que me hizo cambiar todo mi paradigma de la realidad. Una tarde estábamos patrullando por la avenida Artigas, cerca de la cancha de Atlético Atlas, el cual curiosamente se ubica al frente de la cerámica. Escuché a 2 chicos gritando y pidiendo que paráramos. Al llegar me dijeron que algo había atacado a su amigo. Nos acercamos y vimos a un muchacho levitando a unos escasos 30 centímetros del suelo. Parecía luchar contra algo invisible, tratando de liberarse. Su rostro ya tenía un tono azul y me di cuenta que se estaba asfixiando. Me acerqué con miedo e hice contrapeso con las piernas de este muchacho para tratar de bajarlo. Luego sus amigos me contaron que ellos no vieron a nadie acercarse, pero su amigo de repente comenzó a gritar que alguien quería matarlo. Primero se rieron pensando que era una broma, pero al ver cómo su cuerpo levitaba, salieron espantados a pedir ayuda. Algo curioso es que al momento de retirarnos, pudimos escuchar una risa grotesca en el lugar. Con el correr de las semanas se presentaban una muerte tras otra. Llegué a contar, desde inicios de invierno hasta septiembre, 9 suicidios. La mayoría se habían concretado entre la zona de 20 de junio, Villa de Sol y Villa Juanita. Uno podía ver cuando patrullaba de noche que los grupos de jóvenes ya no se juntaban en las esquinas. Paralelamente a esto, se originó el rumor de la existencia de un hombre calvo, completamente pálido, con los ojos rojos. Este se aparecía en distintas casas preguntando por los niños de las familias. A mediados de octubre me tocó realizar guardia con 2 agentes, y nosotros a su vez teníamos como supervisora a una suboficial. Alrededor de las 2 de la mañana esta suboficial empezó a gritar pidiendo ayuda. Y en su despacho, que daba al patio trasero, al entrar vio sobre el marco de una ventana a un hombre en cuclillas mirándola fijamente. Este sujeto parecía normal, pero daba la sensación de ser maligno. En un instante el color de sus ojos cambió a un rojo oscuro y de manera macabra empezó a dar unas carcajadas horribles. Yo, asustado, le dije que se fuera y este me respondió: No me voy a ir, Jorge. No me voy a ir hasta que haya tenido las almas que quiero. Aún me faltan 5 más. Le pregunté quién era y me dijo: No importa el nombre. Dentro de unos años nos vamos a ver otra vez. Se paró y salió caminando por la entrada principal, dejando un olor a carne podrida insoportable en la oficina. Luego de este último suicidio, el hombre dejó de ser visto en la zona y no volvió a aparecer nunca más. La oficial de aquella noche pidió un traslado y los demás policías hicieron lo mismo. Ya nadie quería trabajar o estar en la subcomisaría. Como bien había dicho,
con el último suicidio y luego de haberse computado 18 muertes, esta criatura no volvió a reaparecer nunca más. No fue hasta el 2013 que las palabras de aquel hombre en la dependencia volverían a hacer ruido en mi cabeza. Mi hijo mayor, Lucas, había entrado en una especie de posesión. Mi hijo pasó de ser un joven amigable y bueno a una persona huraña y tosca que evitaba a toda costa el contacto con otros humanos. Tomó como hábito navegar por internet durante las madrugadas y mensajearse con un amigo, a todo momento por medio de su celular. Su nivel académico en la universidad comenzó a mermar. Se aisló de tal manera que solo usaba el celular para comunicarse con su supuesto amigo. En un arrebato de desesperación, tomé su dispositivo y copié el número para ver con quién entablaba estas conversaciones. Teniendo tal número telefónico y valiéndome de mi oficio, pedí a un conocido que trabaja en la brigada de investigación indagar dicha característica móvil. La respuesta de mi allegado, más que responder preguntas, me generó muchas otras dudas, ya que para empezar, dicho número no pertenecía a ninguna de las empresas encargadas de brindar servicio telefónico, y para rematar, dicha característica no existía. Es decir, no había antecedentes de ser un número abonado o prepago. Y con esto se inició una secuencia de hechos inexplicables en mi familia, de los que creo que solo merece la pena rescatar 3. El primero sucedió cuando 2 sobrinos que estudiaban en otra provincia vinieron de visita. Caída la tarde nos apostamos a merendar. El ambiente de la charla era agradable hasta que, sin mediar aviso, Lucas, mi hijo, tiró su taza de la mesa y con un golpe seco se golpeó la cabeza contra la misma. Al levantar su rostro, los ojos estaban completamente negros. Al preguntarle qué le ocurría, me respondió: No soy tu hijo. ¿No te acordás de mí, Jorge? Yo vivo en lo profundo, aquí, debajo de la tierra. El segundo hecho ocurrió cuando mi familia organizaba una cena para despedir a mis sobrinos, los cuales ya se iban a estudiar nuevamente. En medio de la misma ocurrió un corte de luz general. Al prender las velas nos percatamos que Lucas no estaba con nosotros. Inmediatamente empezamos a buscarlo y logramos encontrarlo en el patio trasero. Mi hijo estaba hablando solo, repitiendo una y otra vez: mi amigo ya me viene a buscar. A raíz de estos episodios fuimos a distintos especialistas médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, etc. Pero por más estudios que se le hiciera a Lucas, los resultados no arrojaban ningún rastro para concluir una enfermedad mental. Desechadas las alternativas médicas, nosotros decidimos recurrir a otras vías. Nos pusimos en contacto con una famosa curandera y aquí es cuando sucedió el tercer evento. En el instante en que le propusimos a Lucas ir a ver a esta mujer, se enojó de tal manera que se negaba a entrar a la casa de ella. Así que prácticamente tuvimos que obligarlo. De esta manera comenzó la sesión, que solo fue una. Increíblemente, él cambió su voz y su rostro se distorsionó de tal manera que parecía un hombre anciano. Inmediatamente comenzó a reírse de esta señora. Le decía que no tenía poder contra él y que dejara de molestarlo, ya que de insistir se la llevaría a ella también. A todo esto, con un amigo lo estábamos sujetando para impedir que golpeara a esta mujer. En ese momento él me miró fijamente y me dijo: Te dije, Jorge, que nos volveríamos a ver. Cómo continuó la sesión no es tan importante, pero cuando esta concluyó, la curandera nos habló en privado, diciéndonos que por el momento había podido calmar a esta cosa que tenía mi hijo adentro, pero que solo duraría unos días. Y ella no podía hacer más que esto, ya que la situación la sobrepasaba. En palabras suyas, Lucas se había metido con algo bastante complicado. Nos afirmó que solo encontraríamos ayuda en la iglesia de la Santa Cruz.
Rápidamente me puse en contacto con los hermanos de tal congregación y los sacerdotes me explicaron que podía ir a las misas de liberación que llevaban a cabo los días miércoles. Realmente fue una odisea llevar a cabo tal tarea, ya que mi hijo se negaba totalmente a entrar al templo, miraba con odio a los sacerdotes y monjas del lugar, y posteriormente en sesiones privadas escupían al rostro a los padres. Con fe y muchas oraciones, lo que tenía en su interior se fue doblegando, pero no fue fácil, para nada. Las sesiones se prolongaron por varios meses hasta que estuvo liberado completamente. Los sacerdotes me explicaron que mi hijo había hecho contacto con un demonio por medio de internet. En otras palabras, Lucas había leído algún tipo de invocación a través de alguna página y así fue que terminó como terminó. En la actualidad, estos sucesos del año 2013 son solo un recuerdo. Mi hijo se recuperó totalmente y es una persona normal. Todo esto me sirvió para creer que existe tanto el bien como el mal, y el mal en su estado más puro es totalmente terrible. Respecto a la cerámica, hasta el día de hoy siguen los reportes sobre cosas extrañas. Creo que lo que habita allí nunca se fue y sigue acechando.